En la segunda región de Antofagasta, Chile, se encuentra la ciudad de Tocopilla. Una ciudad capital energética y salitrera del país. Aquí en Tocopilla nace un hombre que maravilla a algunas personas con sus escritos y dichos. Tocopilla. Segunda región de Chile. En la ciudad de Tocopilla, en su totalidad ignoran sobre el autor de los rollos del Cordero. La juventud no sabe que en este lugar, nació un hombre que afirmaba con pruebas tener comunicación con Dios. Para los habitantes de esta ciudad es grato que Tocopilla sea reconocido por ser la ciudad del futbolista Alexis Sánchez. Este último es el ejemplo a seguir de muchos en la ciudad. Sus inicios fueron trabajando en un cementerio ofreciendo agua. Y de esta humildad saltó al éxito. Gracias a sus dones futbolísticos jugó en clubes reconocidos a nivel nacional e internacional. Pero del enviado de Dios, que nació justamente en la misma ciudad, no saben nada. A decir que a nivel nacional en Chile, Luis Antonio Soto Romero es alguien desconocido. A excepción por una minoría. Luis Antonio Soto Romero nace en Tocopilla un 26 de noviembre del año 1931. Cabe destacar que los rollos donde escribía el enviado miden 1,10 metros de largo y 80 centímetros de ancho. Este hombre hacía la escritura, la pintura y uno que otro extra. Luis Soto estaba a tiempo completo a escribir la divina revelación llamada Ciencia Celeste. Aclaraba que estos escritos él los hacía gracias a la telepatía viviente. Es decir, viendo las imágenes en colores que le proyectaba en su mente el mismo Dios eterno. Escribía sin usar regla, agregando mayúsculas y minúsculas al mismo tiempo. También decir que muchas faltas de ortografía en sus escritos resaltan a la vista. Lo cual fue blanco de muchas burlas por esto. Los incrédulos no dudaron en pisotear los escritos, por las faltas ortográficas en la revelación. La intolerancia de estos detalles, a los perfeccionistas no les cayó en gracia. Y los hicieron ponerse en una postura dura, rechazando categóricamente estos escritos. Acá no perdonan que el enviado no se haya preocupado por las faltas ortográficas. Los perfeccionistas en sus formas de fe olvidan que a Jesús de Nazaret, también en la antigüedad fue blanco de burlas. En la antigüedad a Jesús no lo aceptaban por ser hijo de un carpintero, por ser humilde. Pocos admiraban su sabiduría. Y con mucha desconfianza, lo escuchaban. La burla más grande era cuando Jesús hablaba de su Padre Celestial.
porque todos sabían que su padre era José el carpintero. Eran ciegos. Jamás lo reconocieron. La fe de los que lo oían era momentánea. Jesús de Nazaret, de los tiempos antiguos, fue un hijo mayor de Dios, que vino con la misión de entregar el mensaje. No vino a convencer a nadie. Murió en la cruz. Murió físicamente. Fue torturado y asesinado por hablar de Dios y del reino de los cielos. Fue una generación de víboras que no se conformó con matarlo. También se tomaron el libertinaje con represalias a los discípulos. Dios jamás pasará por alto estos acontecimientos. Para los hombres fue hace muchísimos años. Para Dios, esos hechos fueron hace un instante. Porque el tiempo del Eterno no es el mismo tiempo de los hombres. Luis Antonio Soto Romero, a la edad de 7 años, el Padre Celestial le da a escoger 2 caminos al enviado. Esto se debe a que el Eterno es el primero en respetar el libre albedrío. Preguntándole si quiere escribir la ciencia celeste por orden de Dios, o seguir su vida normal. Soto escoge la primera opción, respondiendo que lo de Dios es eterno. En la conversación Dios le dice que tiene que escribir la respuesta en una hoja, que lo seguirá él. El hermano Soto, al escribirlo en una hoja, le repite que sigue a Dios. Y el Padre Eterno le responde: sí, hijito, ya lo sabía. Pero tú tenías que pasar la prueba. En el año de 1943, a la edad de 12 años, el hermano Luis Soto Romero empieza a trabajar y a enfrentar la vida laboral para ayudar a su familia de alguna manera. Su padre se llamaba Desiderio Soto y su madre Celinda Romero. Padres terrenales al igual que los tenía Jesús de Nazaret, como eran José de Nazaret y María. En el año 1961 cumple 30 años. Y comienza a visualizar imágenes en la mente. Imágenes muy nítidas y definidas. A la edad de 30 años se le presentaba el Divino Padre Jehová. El Dios viviente le conversaba de la ciencia celeste. Ciencia que la humanidad desconocía. Remontándonos en la juventud de Luis Soto, en el año de 1949, con 18 años, se inscribió por obligación en el cumplimiento militar. Se inscribió en la Armada de Chile para ser marino. Perteneció a la Armada en el destacamento de Punta Arenas. Es en Punta Arenas donde sufre una caída, golpeándose gravemente en la cabeza. Todo ocurre estando en el cumplimiento militar. El golpe fue a tal grado que el marinero Luis Antonio Soto Romero quedó en estado de coma. Queda como muerto. Por su gravedad lo trasladaron a Talcahuano.
Aquí en Talcahuano es donde estuvo clínicamente muerto. Donde estuvo declarado en estado vegetal por 6 meses. Después de 6 meses despertó como si nada hubiese pasado. Los médicos, al escuchar sus revelaciones, no dudaron en diagnosticarlo en estado de demencia. Los doctores y los demás que rodeaban al paciente afirmaban que Luis Soto estaba completamente loco. Según la ciencia, la enfermedad mental se concentra en una depresión, el pensamiento y el comportamiento. También los trastornos de ansiedad, los trastornos de la alimentación y los comportamientos adictivos. En los comportamientos adictivos, se señala que una persona adicta no puede dejar de pensar en ello. En esto último, lo más probable que el hermano Luis Soto, al no dejar de hablar y maravillar con la revelación de la ciencia celeste, los médicos no dejaron pasar esto atípico de una persona común. Y lanzaron su diagnóstico basado en observación superficial. Claramente su diagnóstico careció de estudio. Del trasfondo que lo llevaba a repetir lo hermoso que es esta doctrina. ¿Acaso una persona con demencia podría llegar a escribir una revelación de Dios? Una persona que irradia felicidad, que es todo lo contrario a una persona depresiva, ¿puede igualmente estar con problemas mentales? Muchas personas que salen después del estado vegetal quedan sin poder caminar. Terminan con problemas de motricidad. En cambio, el hermano Luis Soto Romero se despierta después de 6 meses como si nada le hubiese pasado. Creo que el problema fue para los médicos enfrentar algo divino. Lástima para ellos. Se perdieron la oportunidad de sus vidas. Simplemente tenían que escucharlo y anunciarlo. Pero prefirieron burlarse. Desde médicos, personas ricas y pobres, personas del entorno, sacerdotes, y hasta la masonería en Chile, se burlaron del enviado de Dios. En Chile nació la revelación más grande del mundo. El enviado decía que antes de leer la escritura telepática, había que saberse el Evangelio de Dios. Jamás intentó cambiar el Evangelio. Los rollos del Cordero son un complemento a muchas interrogantes. La ciencia de Dios era ignorada por falta de conocimiento. Pero ahora está disponible al alcance de toda persona. Por personas que buscan explicación, por ejemplo, ¿de dónde proviene la vida? Lo que la ciencia humana nunca ha podido explicar, la ciencia celeste te lo explica de una forma muy sencilla. Luis Antonio Soto Romero, en Chile escribió la revelación y la dio a conocer por donde más podía. Se trasladaba de un lugar a otro. El hermano Soto no desperdiciaba su tiempo en deprimirse.
a pesar que fue blanco de burlas. Él decía que no tenía tiempo para las críticas. Porque lo de Dios está primero. Y por sobre todas las cosas. Cuando le preguntaban si estaba casado, el mensajero de Dios respondía que no lo estaba. Y volvía a repetir que lo de Dios está primero. Pero no cerraba su corazón a una mujer. Explicaba que si se le presentara la ocasión se casaba. El hermano Soto decía que es más fácil que entren al reino de los cielos los que se casaron a una edad de madurez, a que se casen jóvenes. Porque la criatura que se casó con madurez tenía más conciencia en respetar lo de Dios. También añade que la mujer que es conviviente con un hombre y tienen relaciones sexuales sin estar casados, la mujer será llamada prostituta. Por no tener el sello de Dios. Y el hombre será llamado desnaturalizado. A la edad de 44 años el hermano Luis viajó a Lima, a la capital de la República del Perú. Es finalmente en Lima donde la revelación da frutos. En esta hermosa capital, el enviado reveló aquí también la ciencia de Dios. Muchos lo escuchaban, pero pocos se interesaban. Era blanco de burlas. Los pocos que se tomaron el tiempo de escucharlo y preguntarles por la ciencia celeste, de a poco comprendieron que sus dichos eran maravillosos. Y notaron que Luis Soto no era un hombre común y corriente. Lo que caracterizaba al divino enviado fue que hablaba con firmeza. Hablaba con argumentos firmes. Hablaba con seguridad de lo que decía. Y respondía sin dar alargues ni rodeos. Comprendieron que se trataba de algo único. Y empezaron a escucharlo con mucha atención. Muchos empezaron a preguntar diferentes cosas. Y él respondía argumentando cada respuesta con mucha sencillez. En Perú se expande el conocimiento más extraordinario jamás visto. Nadie es profeta en su tierra. El hermanito Soto, como lo llaman en Lima, marcó a tal grado a los pocos que lo seguían, que aún lo recuerdan con mucha nostalgia y alegría. Los que tuvieron el privilegio en aquellos años de conocerlo, lo recuerdan como una persona santa, que pasó las humillaciones más grandes por personas que no reconocían su divinidad. Los que lo recuerdan por conocimiento de causa, no dudan en reconocer que el hermanito Soto fue el mismo Jesús de Nazaret.